Una invitada maravillosa, una mujer con una linda y profunda conexión espiritual, una mujer que ha vivido experiencias que han sido realmente transformadoras, una mujer carismática, alegre, pero que siempre nos entrega unos mensajes que son maravillosos de cómo empezar a vivir y a disfrutar de ese maravilloso mundo espiritual. Nuestra muy querida Marilena Sarmiento, bienvenida Marilena, un inmenso abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, esta comunidad celebra y yo en especial celebro que tengamos esta posibilidad de volver a tenerla con nosotros, de seguir aprendiendo de sus experiencias y de tantas vivencias que seguramente hoy nos va a compartir y que nos moverán el alma y nos ayudarán en ese despertar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación. Tú sabes que a mí me encanta venir a conversar contigo y especialmente de la obra de Cristo, que es algo que a mí me motiva mucho, me encanta, me hace sentir muy feliz, me hace recordar a mi maestra, en fin, es un tema muy, muy querido para mí. Así es que lo que yo pueda compartir al respecto con todos nuestros amigos, contigo, para mí también es motivo de inmensa felicidad. No tengo muy claro de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablarlo, Marilena. ¿Cómo empieza esa relación de Marilena Sarmiento con la obra de Cristo? ¿Cómo empieza usted a conectarse con esta obra que de por sí la tengo aquí en la mano? Ahorita la voy a enseñar y vamos a entregar algunos ejemplares entre las personas que están conectadas con nosotros. Ya les hablaremos un poquito más adelante de dónde vienen. Pero ¿cómo es esa relación de Marilena Sarmiento con la obra de Cristo? En realidad, todos tenemos una conexión espiritual desde antes de nacer, con algunas tareas que vamos a tener que realizar. Y para eso, Dios te regala algunas características, algunos dones. El mío es el hacer. Siempre en los trabajos y en todas partes, en general, me dedico a resolver problemas. Y me dedico a la parte logística. Siempre ha sido ese como lo que a mí me ha resultado más fácil hacer en general en cualquier actividad del quehacer humano. Entonces, mira cómo pasó esto. Yo amo el conocimiento, siempre lo he amado toda la vida. El conocimiento de la vida, de por qué estamos aquí. Yo soy una persona que me hago muchísimas preguntas, siempre desde que era pequeña. Miraba las estrellas, pensaba por qué estamos aquí, miraba a las personas alrededor mío y de chica yo pensaba que yo era una persona tan distinta, porque era como una vieja chica, ¿sí? Que me hacía preguntas de grande. Entonces buscaba de alguna manera algo que era muy trascendente, pero sin tener los recursos ni las herramientas para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que yo he tenido que reconstruir, Cristian, mi historia para poder entender mi rol con la obra de Cristo. Y esta conversación que estamos teniendo hoy día contigo y que también he tenido con otros canales. Así es que empecé por reconstruir otras historias para hacer un orden. Yo tuve una maestra, Augusta Lagos Vanini, que ella me traspasó, ella me enseñó la obra de Cristo. La parte básica, los primeros 4 años. Y cuando yo pienso en mi maestra en Augusta, empiezo yo a descubrir una mujer excepcional. Ella nació en el año 1904 y su padre era escritor y su madre era poetisa. Ella estudió Bellas Artes con Juan Francisco González, un pintor chileno, y además fue enviada a Francia a estudiar pintura. Entonces, eran tiempos, imagínate el año 1930, por ahí, en que las mujeres en esa época, alrededor de esa época, aún no tenían derecho a voto. Estamos hablando de esos momentos. Y Augusta, cuando ella regresa a Chile, es una de las mujeres que promueve el voto femenino en Chile. Es una de las primeras mujeres que condujo un auto en Chile. Y venía de una familia muy fina. ¿Por qué? Y siempre fue una persona sencilla, que eso yo lo tengo que destacar, ¿sí? Porque cuando hay conocimientos que se van a entregar a una persona en esos tiempos, ¿sí? Que no existía la comunicación que había ahora,
conocimientos tan elevados como los que ella tenía, se necesita también de un instrumento que tenga una elevación espiritual especial. Es el mismo caso que tuvo Madujés. Madujés en Argentina, siendo una persona sencilla, por su biografía tú puedes entender que era una mujer que tenía recursos materiales y espirituales suficientes como para poder convertirse en instrumento de seres de elevadísima frecuencia. En esos tiempos, estamos hablando del año 1900, una de las cosas que más se desarrollaba en ese tiempo en relación a la espiritualidad se hacía de la mano de las escuelas espíritas, que tenían como base el conocimiento de Allan Kardec. Entonces, el año 1900, Marilena. Claro, claro. ¡Qué maravilla! Entonces, mira cómo hay que reconstruir toda una historia para ver por qué uno se relaciona con este conocimiento en particular, o con otros, pero este en particular. Entonces, las escuelas espiritualistas derivaron muchas de ellas de las escuelas espíritas, donde en un comienzo los seres se preparaban su estado de mediumnidad para comunicarse con seres de otros planos, ya sea el pariente, el fallecido, o también los santos, que en ese tiempo los espíritus tomaban los nombres que se pudieran relacionar con las conciencias de las personas de esa manera. Entonces, así como hoy día uno podría decir, por ejemplo, habla de canalización, ¿verdad? No de mediumnidad. Hoy día, en este tiempo, ya 100 años después, entendemos el fenómeno de la canalización. Pero en estos tiempos que estamos hablando, se hablaba de mediumnidad. Y después se comenzó a comprender la característica de los seres humanos de canalización. Y estamos hablando aquí de dos mujeres muy avanzadas para su época, personas muy finas espiritualmente y personas con muchos recursos espirituales, sociales, yo diría que almas muy antiguas, que nacen en un tiempo donde la religión la religión, digamos, estructurada, tiene una preponderancia y una influencia muy grande, tanto en la sociedad argentina como en la sociedad chilena. Entonces, estas son dos mujeres contemporáneas, totalmente salidas del molde, y muy avanzadas ellas, y muy distintas, pero además tenían una característica que yo diría que a lo mejor puede sonar extraña, un vacío que les permitía ser llenado ese vacío con un conocimiento muy elevado proveniente de otras esferas, de otras dimensiones, y ellas eran personas tan fuertes y tan normales también, que eran capaces de resistir esa inmensa bajada de conocimiento espiritual y después compartirlo, organizarlo y compartirlo. Entonces, cuando Madujés realiza, ¿verdad?, comienza ella a recibir estas primeras comunicaciones, primero, para ella, sus primeras escrituras de estas lecciones las ponía en un papelito de las compras. Con la lista de las compras ponía el primer mensaje, ya, sanguchito, ahí sangoloteo, le ponían otros nombres así en ese momento a las conciencias, ¿no? Después esas conciencias le explican a Madujés que ellos usaron esos nombres para que ella se pudiera familiarizar, pero la verdad que en otros planos no existen los nombres como tenemos nosotros, sino que existe una firma vibracional. Y entonces Madujés comienza ella a recibir esto, comienza a compartir esto con su esposo y con alguna familia también y algunas amigas que se reúnen alrededor de una mesa a tomar té y a conversar, y cada una de ellas cuenta estas experiencias de comenzar a comunicarse con
entidades de otros planos, sin entender ellas muy bien por qué les estaba sucediendo esto. Y siempre estas cosas parten así, parte un evento que es pequeño, que es muy íntimo, que se realiza en un pequeño grupo y poco a poco esto se comienza a extender. Primero por un boca a boca, porque te llama la atención el fenómeno, efectivamente si se habló de sanación de alguien, la sanación ocurrió, o si te hacen una especie de profecía a corto plazo se cumplió, entonces se empieza a entender y se empieza a adaptar la persona a estas comunicaciones tan extraordinarias que parten de manera muy simple y se van sofisticando en el tiempo. Entonces, a medida que comienza esta experiencia, donde además la persona es dueña de casa, tú tienes que considerar que lleva una casa, que tiene familia, que tiene hijos, que hay que criar, ¿sí? No estás en un templo egipcio, no estás meditando en una montaña, estás en medio de la sociedad, siendo parte de la sociedad. Y entonces la sociedad en ese tiempo, hoy día nosotros leemos la obra de Cristo y es muy natural para nosotros leer los conceptos que están allí, pero esto no era normal hace 100 años. Entonces, este tipo de personas como Madhujés o como Augusta eran personas extraordinariamente fuertes, en primer lugar. Esa era su característica, fuertes como para poder resistir en su cuerpo físico esta transformación que les permitía a ellas la canalización, fuertes psicológicamente para poder también resistir la experiencia que significa que tú estás conversando con alguien que no ves. Y después fuerte espiritualmente porque la verdad es que tienes una misión inmensa. Y en ese momento estas personas tal vez no toman conciencia de la inmensa envergadura que esto va a tener en el correr del tiempo. Entonces estos mensajes comienzan de una manera muy sencilla, identificándose estos seres, y le dicen que también aquí su discernimiento tiene mucho que ver. Y ella es Madhujés totalmente compatible con la información que está recibiendo. Ella no sabe en un comienzo que ella es parte de la información que está recibiendo, que ella proviene de esos planos superiores. Lo mismo que Augusta, que provienen de planos muy, muy sutiles, muy elevados, y llegan acá como cualquier hijo de vecino, con una cultura más desarrollada, de alguna manera más finas en muchos aspectos de su vida, para poder ser capaces de conectar con estas vibraciones de altísima frecuencia que también son muy finas. Entonces comienzan ellas su trabajo de compartir estas primeras enseñanzas, porque todas se refieren a enseñanzas espirituales, que ellas las entienden como enseñanzas morales, que pueden ser beneficiosas para la vida de las personas, que no van en contra de ninguna religión, sino que son elementos que sirven para que las personas tengan una vida más feliz, en principio, ¿sí? Que tengan una vida donde se expliquen cosas que tal vez la religión en ese tiempo no les explicaba o la sociedad no les explicaba. Entonces ellas comienzan este proceso de recepción de este conocimiento y de pronto la vida misma se empieza a transformar. Tu vida cotidiana deja de ser la vida cotidiana. Y estas mujeres dedican su vida a lo que ya comienzan a entender que es una misión espiritual, que primero abarca su pequeño círculo de familia, de amigos, y después comienza a extenderse hacia otras personas que encuentran sentido en lo que ellas van transmitiendo. En un momento se conoce mi maestra con Madhujés. También contemporánea, estamos hablando en Argentina de María Josefa Luque, que nació un poco antes, pero que escribe Arpas Eternas. Y estas mismas comunicaciones le empiezan a enseñar
Amadujez, que en Argentina se ha formado un foco de luz, un foco inmenso, pero ese foco no se forma solo. Ese foco se forma porque hay personas capaces de anclar esas energías, recibirlas y ser tan fuertes como para sostenerlas en el tiempo y que ese foco se vaya ampliando. Esto es similar a cuando Jesús nace en Belén y en esa zona comienza a formarse un foco de luz inmensamente grande. Y muchos sabios van a estudiar a ese lugar porque saben que ese foco de luz trae información que antes no había llegado a la Tierra. Y así es como evolucionamos nosotras también espiritualmente. Se forman estos focos, el conocimiento llega y los seres humanos nos empezamos a transformar a partir de esto. Entonces, pasa el tiempo y estas lecciones comienzan a ser organizadas, escritas a mano, tipeadas en máquinas de escribir muy antiguas, hacer de alguna manera, a ponerle un papel de calco para poder transmitirla a otras personas y comienza una organización de estas lecciones. Se dan cuenta que esto tiene una estructura inteligente y que hay una inteligencia muy superior a las personas que participan de esta circunstancia que ordena esto. Y entonces ellos entienden que esto debe ser organizado desde lo más básico hasta los conocimientos más sofisticados. Pero estos son conocimientos sencillos, que eso es muy importante porque se pueden comprender. Y cualquiera puede leerlos y entender que es algo bueno para su vida. Así lo entendió mi maestra también, mi maestra Augusta. Estos conocimientos que llegaron entre el año 1940, aproximadamente 1950 y algo, o hasta 1960, fueron empastados, fueron guardados, fueron conservados. Yo nací en 1964, es decir, esto ya existía cuando yo nací. Entonces, en mi destino estaba escrito encontrarlo, pero no solo encontrarlo, como muchas personas lo encontraron, sino que además develarlo, revelar esa información, porque eso es algo que yo he traído desde que yo soy pequeña. Las cosas que yo te he contado a ti que me han ocurrido son cosas que yo también guardé durante muchos años. Y cuando uno siente que es el tiempo de revelar ciertas informaciones y de alguna manera la divinidad te lo propone, ¿sí? La divinidad te dice, ya María Elena, esto es lo que hay que hacer, o ya Cristiana, esto es lo que hay que hacer, entonces yo me pongo a hacer. Yo no había nacido, ¿verdad?, en ese tiempo. ¿Y qué ocurre conmigo? Porque para hacer esta labor que estamos haciendo de difusión, los espíritus tienen que prepararse. Entonces yo tuve una preparación. Y mi preparación, como yo siempre le digo a Dios, yo no soy de las mejores cartas del naipe y soy un poco rebelde, ¿verdad? Y hago las cosas un poco distintas a otras personas. Entonces, ¿qué se necesita? Un trabajo de purificación muy grande. Y eso significa que uno lo pasen por la máquina de moler carne, la lavadora, la centrífuga y de alguna manera aquellas deudas que uno tiene de otras vidas, que las mías no eran pocas, y yo había pactado pagarlas en cuotas, pero había una misión que hacer. Entonces me dijeron, mira, en vez de pagarlas en cuotas, tú vas a pagar tus deudas al contado. Pero cuando pagues tus deudas al contado, tú vas a quedar lista para hacer una gran misión espiritual. Eso yo lo vengo a deducir ahora. Claro. Sí, porque en un momento uno dice, pero ¿por qué me tiene que pasar tantas cosas? Después cuando uno tiene conocimiento espiritual dice, sí, está bien que me pasen estas cosas. Y uno dice, sí, en realidad está bien. Pero todo eso tiene un sentido. No es que
la divinidad sea cruel, ¿verdad? Y diga, yo te voy a hacer pagar todo para que tú... No, Dios tiene muy claras las cuentas. Entonces, sabiendo Dios que yo soy una persona de naturaleza logística, no tengo esa elevación maravillosa de Madujés ni de la Augusta, mi maestra, soy otro tipo de ser, soy un ser más aguerrido, si tú quieres, ¿sí? Para mí, yo soy muy cuestionadora. Si a mí me aparece un ser de otra dimensión, yo voy a preguntar. Yo podría incluso disentir y no estar de acuerdo. Yo no me voy a entregar así nomás, no, los seres de los otros planos lo saben. Y es más, lo hemos conversado, porque hay muchas cosas que yo no cuento, pero en mi vida hay un entrenamiento espiritual muy preciso. Y en ese entrenamiento espiritual yo muchas veces he cuestionado para que se me den explicaciones que a mí me dejen conforme. Porque siempre he dicho que uno participa de esto, no puede ser algo impuesto, uno tiene que estar de acuerdo. Entonces, Madujés, por su propia naturaleza, maravillosa y extraordinariamente elevada, ella estuvo de acuerdo en realizar una misión. Augusta, por su parte, igualmente espíritus muy elevados, muy finos, también estuvieron de acuerdo en realizar esta tarea de primero traer la información, Madujés, entregarla a un grupo muy selecto de estudio, y Augusta por acá en Chile con una rebeldía inmensa, con esta cosa de decir esto tiene que ser para todos, porque la misma obra de Cristo lo indica así. Y entonces yo, después de mi experiencia en Argentina, donde viene mi primera purificación importante, espiritual, ¿verdad? Que aguanté porque Dios es grande nomás. Bueno, yo en el año 1988 fui a Argentina, porque allí es donde estaba el foco de la luz. Y allí también me preparé intensamente físicamente, sin saber por qué. Yo fui para tomar un curso de Tai Chi, pero yo no sabía que esa era una preparación física y espiritual para tener un encuentro físico con personas, con seres de otras dimensiones mucho más elevadas que estas. Y en ese encuentro, que fue muy interesante, de 2 días, logré entrar en un diálogo, primero, que eso es lo más difícil, y después logré entender que estas personas venían a entregar una información importantísima que se refiere al regreso de Cristo a la tierra. Y de alguna manera ellos me dijeron que yo estaba involucrada en aquello. Y me preguntaron si yo quería participar y yo dije que sí. Y entonces al día siguiente nos juntamos. Y allí entonces, antes de empezar la tarea a la que yo había accedido, entonces primero matanga, dijo la changa, porque estuve ahí 12 horas con ellos y en esas 12 horas me hicieron puré. Me revisaron toda la vida completa. Estos seres me sabían todos los pecadillos, desde los más pequeños a los más grandes, de esta vida y de otras vidas. Y entonces fue una experiencia sumamente dura, muy difícil, pero que finalmente yo entendí como necesaria. Y entonces después, al terminar estas 12 horas, tengo una experiencia extática, ¿sí? De comprensión, yo diría de unión con el todo. Porque al final todo esto se trata de la unión. Y entonces al volver a Chile, después de esta experiencia, que quedé toda con la cara toda roja, toda quemada, toda rosquizada, llegué a mi casa y había sido tan fuerte lo que había pasado, tan fuerte que me escondí en mi casa. Entonces a la semana tuve un sueño con Jesús y Jesús me pasaba una llave. Y yo no entendí muy bien el simbolismo en ese momento, y al lado de Jesús estaban estos 2 hombres que yo había encontrado, que decían que su función era de apóstoles, como servidores de Cristo. Así es que yo dije, bueno, yo no entiendo muy bien lo que me pasó, no entiendo nada, pero tengo la sensación de que fue algo bueno.
Así es que mi primer movimiento fue ir al psiquiatra para saber si me había rayado como bolsa de gato y me hizo un montón de pruebas y me dijo que yo estaba bien, que era una persona sana, inteligente, pero mira lo que me dijo el psiquiatra, me dijo, mire, yo como médico yo puedo decirle que usted es una persona sana, pero lo que a usted le ocurrió es como una obra de arte. Yo no puedo evaluar una obra de arte, pero sí puedo reconocer una obra de arte. Entonces yo me quedé con esas palabras, nunca se me olvidó, porque seguí pensando, aunque esto yo no lo entienda, esto es algo bueno. Bueno, mi segundo movimiento dije, alguien tiene que saber de los marcianos en alguna parte. Entonces me fui al Planetario de Chile para averiguar qué me había pasado. Claro. Entonces, en el planetario apareció un señor muy amable, me dijo que él me iba a ayudar, que estuviera tranquila. Y él fue el que me empezó a pasar los primeros libros. Pero por esos días, te voy a contar algo que no te había contado, sí, porque a ti te gustan esas cosas así. Me encontré yo con un señor norteamericano con el que había conversado y me había mandado correspondencia a Estados Unidos. Entonces llega a Chile y yo, por supuesto, le cuento esto. Y que me tenía tan impactada lo que me había pasado. Entonces él me dice, bueno, ¿y qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué se te aparecieron a ti y no a mí que he buscado eso por años? Y yo me quedé tan impactada, dije, no tengo idea, no sé, le dije, si yo no sé nada. Y se fue súper enojado. Y me dijo, me voy a ir a una laguna que está aquí cerca de Santiago. Y se fue. Y yo me quedé un poco triste porque ni yo tenía explicación, menos podía responderle a esa pregunta. Y me llega una carta a los días. Y la carta en inglés decía, oye, estaba caminando hacia la laguna y de pronto una van blanca, una camioneta blanca, para al lado mío venía un hombre rubio y venía una mujer colorina. Y me preguntan mi nombre y me dicen, ¿Are you Peter? Vamos a poner Peter, no se llamaba así. Y él le dice, sí. Y entonces le dicen, leave María Elena alone, deja a María Elena sola. Y él dice, ¿qué? Y nuevamente le dicen en inglés, don't bother María Elena, no molestes a María Elena. El tipo echó a andar, partió, lo dejaron todo lleno de polvo, parecía Berlín, y me dijo, y lo único que alcancé a ver, que la patente de la camioneta terminaba en 3. Así que me dijo, tú y tus amigos extraterrestres se pueden ir, pero se pueden ir muy lejos, porque no quiero saber nada más contigo ni con ellos. Bueno, ahí tuvo su encuentro, pues, que él estaba esperando, pero yo no sé tampoco quiénes eran esas dos personas. Entonces, aunque yo dije, bueno, esta historia continúa de alguna manera, ¿por qué me está pasando esto? Una y otra vez, estos seres que saben cosas de mí, intervienen en mi vida, y esto es muy asimétrico, porque yo no sé nada de ellos, pero ellos saben de mí, de todo mi movimiento, de dónde voy, lo que estoy haciendo, si voy al baño, etcétera. Me sentía vigilada. Así es que en ese momento en el planetario se juntaba un grupo de amigos de este señor. Y este señor, digamos, uno de los amigos, me lleva en ese tiempo donde una mujer que era una vidente extraordinaria. Entonces yo no tenía idea de nada de estas cosas, Cristian. Hoy día hablamos de videntes, claro, canales con una naturalidad, pero en ese tiempo yo no tenía idea qué es lo que me estaba pasando. Yo quería que mi vida, no sé, volviera a tener un sentido. Mi vida es como si yo hubiera muerto y hubiera comenzado a vivir a tropiezos, tropezándome sin entender bien para dónde iba. Entonces esta mujer me dice, mira, me mira la mano, me acuerdo, y me dice, tú vas a ir a una casa donde hay una viejita como de cuentos, y tú vas a ir pisando hojas para llegar a su casa, y su casa está cubierta por unos bambúes. Después me dijo otras cosas más de mi vida, pero inmediatamente este señor que me acompañó me dijo, yo sé dónde es. Me dijo, es la casa de la Augusta. Y de ahí me llevó, y claro, yo llegué el 89 como en marzo, estaba empezando el otoño. Yo tuve este encuentro que
te acabo de relatar muy sucintamente en noviembre. Yo me escondí después como todo diciembre y todo enero, salí a explorar en febrero y entonces en marzo, más o menos, sí, por el clima me refiero, comienza acá en el hemisferio sur el otoño y entonces él me lleva para allá. Efectivamente entro a esta casa maravillosa, pisando sobre hojas porque era el otoño, tenía una entrada gigante muy linda y al fondo una casa rodeada de bambúes. Y allí aparece la Augusta, que era una señora chiquitita, menudita, muy encantadora, con una sonrisa, mira, ¿para qué te cuento?, acogedora, como la madre de muchos. Esa es la impresión que todos teníamos. Y ella me recibió en su casa, me dijo, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar. Y entonces comienzo yo a tomar las lecciones de la obra de Cristo. Mi primera instrucción espiritual como tal, desde Argentina, fue la obra de Cristo. Y fue de su mano, y fue escuchándola a ella cada semana. Entonces yo encontré que esto era tan fabuloso y reuní a varios amigos y gente para que estudiáramos en grupo. Yo vivía al otro lado de la ciudad, súper lejos, y entonces tenía que atravesar toda la ciudad para ir a estudiar con ella. Pero para mí esto era maravilloso. Ir a estudiar con mi maestra era lo mejor que me hubiera podido pasar en ese tiempo. Y había mucha gente que iba a estudiar con ella, los días martes, los días jueves. Ella leía una lección y después de eso hacíamos una meditación donde enviábamos luz a la tierra, luz de color celeste turquesa, luz blanca. Fueron mis primeros ejercicios de visualización. Y entonces comenzamos a tener con Augusta una amistad. Ella con sus 80 y... ¿cuántos años tendría? Como 86, por ahí, 87, y yo con mis 24. Y nos transformamos en las mejores amigas. Pero me acuerdo que esa primera semana yo soñé con ella y la veía en el aire, toda de blanco, que me invitaba a volar con ella. Y entonces yo entendí, claro, ella, aquí yo me voy a explicar lo que me ocurrió. Y en gran parte fue así. La obra de Cristo me dio muchas respuestas, pero también me dio muchas más preguntas. La gracia de un buen maestro realmente es que tú te hagas preguntas. Claro. No es solo darte respuestas, sino que emerjan muchas más preguntas más. Y ocurre cuando uno tiene un maestro o cuando uno accede a un conocimiento en particular, que ocurre un fenómeno que se llama impregnación. Tú te impregnas de tu maestro o te impregnas de un libro o de un conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sientes esa afinidad con esa persona? Porque el trabajo espiritual que esa persona tiene que hacer en la vida es el mismo tuyo. Entonces, por eso es que de repente uno se encanta con un autor y durante 4 o 5 años tú estás en eso y estás en el Reiki o encuentras ahí tus maestros, después te mueves a otro conocimiento y eso es porque el autor del libro o el maestro que te está enseñando y tú tienen el mismo trabajo espiritual. Y lo más probable es que provengan de la misma raíz del alma también. Entonces, para mí la Augusta éramos 2 potos en un calzón, así. Entonces, ella me decía, acompáñame a afilar unas tijeras al centro, y partíamos las 2, tomábamos el autobús, íbamos a afilar las tijeras, y ella, con sus 80 y tantos, le daba el asiento a las personas más jóvenes. Entonces, yo siempre la veía haciendo esas cosas. También daba clases de cocina y enseñaba a comer comida vegetariana, pero también muy rica, y entonces nos convidaba a té y esto era para mí, mira, un gozo increíble. Después la vida se fue moviendo y por distintas circunstancias tuve la oportunidad de ir a la isla de Pascua. Y obviamente fui con ella, ¿sí? Era mi amiga, era mi maestra, era todo para mí. Ella llenaba toda mi vida.
y la sigue llenando. Perdón. Y después, bueno, nos tocó también la bendición de ir juntas a Egipto. Y ya ella tenía 87 años, pero ella arriba de un camello. Sí, ella tenía una luz tan inmensa que todo el mundo se la quería robar para ir a tomar té con ella. Me la pedían prestada. Mira, era una cosa en Egipto increíble. Y estábamos en un barco y de repente todo el barco, toda la gente quería hablar con ella. Todo el mundo hablaba inglés. Así que ella dio una lección de la obra de Cristo en ese barco. Y yo la fui traduciendo. Cuando fuimos a la cámara del rey, en ese tiempo no había celulares, pero había cámaras de estas automáticas, de las antiguas, sí. Analógicas, perdón. Y entonces ella hace la gran invocación allí. Y todo el mundo le empieza a sacar fotos porque sale de ella una luz. Todo se volvió blanco, blanco, blanco. Todo se llenó de luz. Y cuando ella termina, dice, ya cumplí con mi misión, ahora me puedo ir. Así. Volvimos entonces a Chile y al poco tiempo ella desencarnó. Y antes de desencarnar me dijo, tráeme un peluquero, porque ella cualquier cosa menos perder el glamour. Entonces le llevamos un peluquero, estaba hermosa. Y en la noche ella se fue. Porque me dijo, me vinieron a ver nuestras amigas, ya me tengo que ir. Así, su partida fue así de dulce, bien peinada, hermosa, fina, como siempre fue. Entonces, mira lo que significa un ser humano en relación a la obra de Cristo, dedicada ella a la enseñanza de estas materias espirituales. Entonces, una alumna mía muy querida me regala los 4 cursos empastados. Y yo los guardé por bastante tiempo, entre que me tocó viajar muchísimo, me puse a trabajar también, bueno, tuve hijos, me casé, etc. Yo guardé estos documentos. Y por ahí, por el año 2000, ¿qué año sería? 2015, más o menos. Yo dije, yo no puedo tener esto guardado, porque no es lo que mi maestra hubiera querido. Yo había empezado a hacer clases de distintas materias espirituales, me especialicé en el secreto, en la ley de atracción, con mi profesor David G. Candy. Pero el año 2015 dije a mi maestra le gustaría que yo diera esto. Me daba como un poco de pudor, si tú quieres, porque encontraba que era algo muy grande, pero también sentía una obligación de hacerlo. Y entonces comencé a dar clases de la obra de Cristo y vi que a la gente le encantaba y vi lo contemporáneo que era. Y volví a repasar las lecciones una por una, en fin. Y entonces cuando la vida sigue transcurriendo, ya los hijos crecieron, los hijos se fueron, y con mi marido decidimos venirnos al sur de Chile. Así es que un poco en la incertidumbre, en plena pandemia en el año 2020, y yo dije, bueno, voy a hacer clases por Zoom, porque todo el mundo entró a estudiar las plataformas de Zoom. Y por esos días, por ahí por el 2021, me llama mi editor, porque yo había escrito Ver bajo el agua, y me dice, oye, tienes que escribir otro libro, porque no puede ser, me dice, que tengas un solo libro, van a pensar que es casualidad que escribiste. Yo le dije, pero si no he hecho ningún trabajo de investigación. Me dijo, pero tienes otras experiencias tan bonitas, puedes escribir de eso. Yo dije, no. Total que me fui aquí al bosque, aquí hay un bosque en donde yo vivo, y de repente sentí como si me hubiera caído un libro en la cabeza, así como si me hubiera golpeado así algo en la cabeza, y dije, pero si yo tengo algo escrito. Entonces vine a conversar con mi marido, le dije, mira, ¿qué pasaría si yo revelo esto que me pasó en el año 1988? Porque hoy día siento que me puedo hacer responsable de esto. Siento que podría aportarle a alguien, aunque es una historia aún inconclusa, pero yo tengo súper claro que no es necesario tener como todo terminado, que los seres humanos no somos un producto terminado, estamos siempre en un proceso. Sí. Entonces
yo dije, ¿qué pasaría si yo publico esto? Entonces mi marido me dijo, bueno, mira, si no te molestan las críticas, mira, le dije, a esta altura del partido ya yo he cumplido con todas las reglas de la materia. Yo ya trabajé, ya fui gerente, ya tuve hijos bien portados, que son un aporte para la sociedad. Yo me siento tranquila en ese sentido. Bueno, me dijo mi marido, dale nomás. Y entonces saco del baúl de los recuerdos esta experiencia del 88 y escribo El retorno de Cristo. Y doy una entrevista por aquí y esa amiga se lo manda a un amigo mexicano, a Sergio Ruiz. Fíjate que Sergio Ruiz me hizo la primera entrevista en México y después de eso, como a los 3 meses, falleció por COVID. Fue la última tarea espiritual que hizo. Y él me deja en las manos de Johanan Díaz. Y yo cuento esta historia, así como soy yo para contar las cosas, ¿verdad? Que las cuento nomás, sin mucho filtro, tal como fue. Y esto fue una avalancha de gente. Después te lo cuento a ti, y otra avalancha de gente, y así. Y yo empecé a comprender que había hecho un movimiento que me superaba mucho en términos espirituales, que Dios me había puesto en este aislamiento físico, pero paradójicamente me había expuesto en algo que me habían avisado en el año 2003 que iba a ocurrir. Me dijeron en un sueño que iba a hablar ante muchas pantallas y que siempre que yo hablara ante estas pantallas yo tenía que elevar mi frecuencia mucho, porque las personas al otro lado iban a sentir lo que yo sintiera. Y toda una instrucción súper compleja que recibí durante un año en sueño. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces me decían, porque cuando hay una persona que va a influir sobre miles de otros, hay que prepararla aparte. Entonces me recitaron todo el manual de Carreño espiritual, que por supuesto no aprendí muy bien, pero entendí que eso iba a ocurrir en mi vida en algún momento, año 2003. Entonces, cuando pasa esto y veo que las personas se identifican con esta historia, lo primero que entiendo es que esta historia no era mía, sino que era una historia de todos. Yo solo, es como 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Yo la viví, pero no es mía, ¿entiendes? Es de todos nosotros. Y entonces al compartirla entendí, esto era lo que me habían dicho. Y le di nomás, hacia adelante dije lo que Dios quiera, lo que resulte de aquí en lo que yo pueda aportar y pueda ayudar, yo me voy a sentir bien y si es lo que Dios desea para mí, está bien, yo lo acepto. Entonces yo acepté esa tarea, con toda la exposición que eso significa, pero también con todo el retiro en que me encuentro, porque yo vivo muy lejos, yo vivo así como entre vacas y gallinas, en la mitad de un campo que no hay nada. Entonces aquí yo dije, bueno, así es como Dios dispuso para mí y para mí está bien, yo lo acepto, entiendo que tiene que ser así, porque me invitan a muchos lugares y yo les digo no puedo, porque Dios me dejó aquí trabajando y yo acepté, porque yo estoy de acuerdo en eso. Así es que la vida continuó y en un momento me tocaba una purificación muy grande. Y entonces el COVID entra a mi vida y yo empiezo a morir. Empecé a morir literalmente, me empezó a dar una deficiencia cardíaca, se me empezó a romper todas las mucosas de la boca, empecé a morir. Entonces empecé a tener complicaciones pulmonares, muy lejos en el campo también, mi marido también se enfermó. Y yo vi una oscuridad que se cernía sobre mí y empecé a perder la noción del tiempo, empecé a entrar en un vacío de todo, y el último movimiento que hice fue darle a mi marido las claves del banco, porque me vi en el espejo, me vi los labios morados, me vi lo que iba pasando conmigo, dije, me voy a morir, te voy a dar las claves del banco. Y de ahí, Cristian, yo me entregué a la muerte, se me desapareció el pasado, se desapareció el futuro
y quedé en una especie como de nulidad, no sé cómo explicarlo bien, un vacío. Y de pronto salté a una luz eterna, brillante, y yo era un punto, un puntito, así indecente, una hueá negra, perdón, una cosita insignificante. Y veo el túnel de la muerte y me quiero ir para allá. Y esa luz me retiene y me trae como un imán al centro, y yo siento que esa luz me está leyendo. Y yo me enojo porque yo me quiero ir por ese túnel, y la luz me vuelve a traer acá. Y entonces me enojo, yo en mi pequeñísima nadez, me enojo, y digo, si no me das el privilegio de la muerte, por lo menos mira en mí el dolor que hay allá abajo, por favor míralo. Y sentí que la luz se estremecía, y de pronto veo mi vida pasar, como una película vertical. Y empiezo, y Dios, esta luz me muestra 3 cosas que yo aún tengo que trabajar en mi vida, que tengo que cambiar, ¿no?, en mi vida. Entre otras, tenía que aprender a poner límites. Y eso es uno de 3. Y entonces Dios me hace volver, me devuelve, y cuando vuelvo está el doctor allí, había llegado el doctor. Y el doctor me mete de todo para adentro, así me ve que tengo insuficiencia cardíaca, que estoy así como pata de laucha, y me mira, y me hace finalmente resucitar así como Lázaro. Y yo sabía que iba a estar bien, pero claro, me costó recuperarme, aún a veces tengo resabios de tos, qué sé yo, pero entendí que iba a venir una misión grande para mí, muy grande, y que yo tenía que estar bien, y que esa era la purificación que necesitaba antes de esta tarea. Y a los pocos días, cuando ya así pude ponerme en pie y pude comenzar a salir y caminar, me llaman por teléfono, y me dice una persona maravillosa, me dice, yo tengo lo que te falta de la obra de Cristo. Te viene una entrevista, me dijo, y Madujés me había encargado la difusión de la obra de Cristo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y ahora que te he visto a ti y veo que tú tienes el conocimiento básico de tu maestra, te lo voy a entregar, ¿sí? Y yo le dije, bueno, si tú me lo entregas, yo lo voy a difundir. Le dije, ¿tú sabes que yo voy a hacer eso? Me dijo, sí, de acuerdo. Entonces yo conversé, ¿verdad?, hacia arriba con Dios, y le dije que bueno. Y Dios me dijo qué es lo que hay que hacer. Y entonces yo entendí que teníamos que ponernos a trabajar logísticamente con un grupo de alumnos que tenía, para que todo aquello que estaba escrito a máquina de escribir, pudiésemos nosotros digitalizarlo. Aparece además Angelo de Arcangeli, que es, imagínate, el ángel de los arcángeles, ese es su nombre, y me dice, yo te voy a hacer la página web. Y yo le dije, ya, y esto tiene que ser gratis, para que todo el mundo tenga acceso a esto ahora. Yo no pensé nunca, Cristian, que a mí me iba a tocar hacer esa tarea, ni la pedí. Llegó a mi casa, porque Dios me dijo, todo lo que yo te encargue, yo te lo voy a enviar. Yo te lo voy a enviar a tu casa. Y llegó a mi casa, literalmente. Entonces nos pusimos a trabajar. Y esto sale, y nos ponemos a la difusión de esta obra, que es un manual espiritual extraordinario, sencillo, simple, hecho para estos tiempos, y que era importante que saliera a la luz. Y entonces yo dije, ahora entiendo yo mi rol preciso con respecto a la obra de Cristo. Entonces yo dejé de enseñarlo, porque dije, deben aparecer los nuevos guías y los nuevos instructores. Mi tarea es la difusión. Entonces ahora estamos terminando el trabajo de la traducción a inglés, estamos en el periodo de revisión, y también se está haciendo a mucha velocidad el trabajo en francés. Y yo sé que va a salir en varios otros idiomas finalmente, porque este es el tiempo de la revelación, en medio de la oscuridad, cuando la gente está más perdida, cuando tiene más miedo, cuando todas las informaciones de internet son de oscuridad y cómo te van a atacar y cómo te van a quitar esto y lo otro.
Entonces, en medio de eso, como dijo mi profesor, las flores más hermosas nacen en las aguas más nauseabundas. Entonces empieza un periodo de revelación de la luz, que se aprecia mucho más justamente porque afuera está más oscuro. La luz siempre va a ser más fuerte que la oscuridad. Y yo hoy día pienso, gracias a Dios, que hizo todas estas purificaciones conmigo para que, sabiendo que a lo mejor yo no soy, ¿verdad?, la mejor carta del naipe, pero Dios sabía que yo me iba a poner al trabajo. Que eso sí, que para eso soy buena. Si hay que ponerse a trabajar y hacer algo, yo lo voy a hacer. Y entonces entendí un sueño que había tenido con Jesús, donde Jesús me dice, esta será la tierra de la que yo cosecharé almas. Así es que yo entiendo esta maniobra de la luz como el momento en que Jesús cosecha almas. Y la cosecha a través de el despertar de la conciencia de muchos de nosotros, que logramos en gran parte gracias al conocimiento que tanto la obra de Cristo como otros materiales espirituales muy valiosos nos otorgan en este tiempo de nuestra existencia. Y eso a mí me hace tener profunda fe en Dios, profunda fe en la luz, confianza a todo dar, porque yo confié cuando no sabía nada, yo confié allí. Entonces para mí hoy día todo esto es muy natural, no tiene máscara de ninguna especie, porque ahora que ya tenemos el conocimiento, es fácil confiar cuando ya estás viendo el resultado material. Yo confié mucho antes, yo confié antes de encarnar, confié, seguí adelante y voy a seguir adelante mientras Dios me permita vida. Mi acuerdo que hice con Dios, ¿verdad?, en ese otro lado, yo le dije, mientras tú me necesites, para lo que sea que me necesites, entonces manténme allí y cuídame. Y yo haré, ¿verdad?, las misiones que sean necesarias hacer. Y cuando ya esté para el gato y sea una vieja así, pero que ya no sirva para ni una cosa, entonces ahí me llevas de vuelta al hogar. María Elena, cuando hablamos de la obra de Cristo, de este curso básico completo, este que tengo aquí en mis manos, que fue un regalo de un amigo nuestro, de Roberto, que hizo la impresión de estos libros, buscó los recursos, luego apareció otra persona que puso unos recursos también y ha hecho esa distribución. Cuando hablamos de que este libro, esta información, este contenido maravilloso, es para los tiempos de hoy, ¿a qué se refiere María Elena? ¿Por qué en este tiempo encaja también la obra de Cristo? Bueno, porque nuestra conciencia en primer lugar ha progresado, se ha expandido. Hoy día podemos comprender mucho mejor estos conocimientos que hace 100 años, que hace 80 años. El vocabulario que tiene hoy para nosotros es muy natural. Entonces es muy fácil relacionarse con él hoy día, porque hay mucho conocimiento espiritual, hay muchas personas que han abierto estas compuertas del mundo espiritual y entonces hoy día podemos entender otro nivel de la obra de Cristo, porque hay libros o manuales que están escritos en distintos niveles. Mira, eso me lo explicó una vez un escritor en Perú que se llamaba José Rociano, que escribió con el seudónimo de Josip Ibrahim. Él escribió un libro que se llamaba Yo visité Ganímedes. Entonces me dijo, y lo había escrito como un amigo que le escribió a él que tuvo esa experiencia. Pero me dijo, yo puedo decirle a usted que en realidad fui yo el que vivió esa experiencia. Pero hay libros que se escriben y que las personas los van a entender de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, este libro está escrito, me dijo, para los profanos, usó esa palabra que era como antigua, para los profanos, pero hay otro lenguaje que es para las personas que ya tienen un desarrollo espiritual. Y creo que con la obra de Cristo pasa exactamente lo mismo. En otros tiempos, tal vez al darle una mirada más superficial, uno podía entender que había allí lecciones morales, filosóficas también, que eran
hermosas para una determinada época. Pero hoy día, sí, estamos entendiendo los procesos que en ese tiempo no se entendían, los entendemos. Por ejemplo, en un momento, porque en el curso avanzado, ¿verdad?, uno lee en el curso de afianzamiento y profundización, que ellos no se explicaban cómo iba a ser esto de que la obra de Cristo iba a llegar a todo el planeta, a todo el mundo. En ese tiempo solo existía la radio. Entonces Madujez hizo un movimiento y ella fue a la radio a hablar temas de la obra de Cristo. Pero porque ella trataba, ¿verdad?, de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto llegue a todo el planeta? Entonces no se lo explicaban y después dijeron, bueno, mira, como nosotros al terminar las lecciones hacemos ejercicios de recibir la energía y dirigirla a otras partes del mundo, tal vez se refiere a eso. Entonces quiere decir que la energía, al hacer nosotros estos ejercicios, va a llegar a donde nosotros la podamos proyectar. Porque es la explicación que tú te puedes dar cuando tienes un nivel de conciencia, ¿verdad? Hasta allí pudieron llegar en su explicación. Pero ellos no tenían internet. Claro. No existían las plataformas de Zoom. Entonces hoy día, ¿qué podemos decir? Es fácil que esto llegue a todas partes del mundo. Claro. Porque todo el mundo puede acceder a ella desde su computador o desde su celular. Pero antes no había celulares, ni había computadores, no existían. Entonces las personas explicaban las cosas de una manera, pero hoy día se las pueden explicar de otra. Claro, estaban explicadas para el tiempo anterior y el tiempo de hoy es diferente. Totalmente. Claro. Entonces, nuestra conciencia ha madurado en este tiempo. Y podemos entender otros libros igual de grandes, por ejemplo, un curso de milagros, también. Es una maravilla, claro. Es maravilloso. Y podemos comprenderlo porque hoy tenemos una madurez espiritual distinta a la que había en ese tiempo. Entonces, estos libros hoy día están disponibles de esta manera porque las personas que ya han madurado espiritualmente no necesitan de un guía al frente necesariamente para estudiarlo, lo pueden estudiar solo. Es más divertido, por supuesto, estudiarlo en grupo, estudiarlo con una amiga o estudiarlo con alguien. Por ejemplo, tenemos en Chile a Gabriela Torres, ¿verdad?, que lo enseña, que es una psicóloga maravillosa, que trabaja con su hermana, que es física. Entonces, ellas pueden dar explicaciones extraordinarias de la obra de Cristo. Y hay personas que les gusta estudiar en grupo. Lo mismo el caso de Mari Molinero, ¿verdad?, que ella también enseña, y personas que en realidad en su alma se sientan preparadas para ello. También, por ejemplo, Gloriela Mena, que me escribió desde Costa Rica, me dice, nos gustaría estudiar esto en conjunto en la universidad en Costa Rica, y ella presentó un programa a la universidad, y me mandó una foto tan linda de la gente, cómo se reúne allí para estudiar. Y pasan cosas súper bonitas también porque alrededor del conocimiento, que es como el fuego del hogar espiritual, las personas también hacen amistad. Y eso es tan importante hoy día porque a veces las redes sociales son un poco impersonales. Entonces las personas se juntan, y yo me acuerdo cuando hacía clases presenciales que era muy divertido porque llegaban personas muy solas. Y allí se encontraba en un espacio. Entonces yo tenía un señor que iba y se dormía a la mitad de la clase, después despertaba para el coffee break y después se volvía a dormir y después despertaba cuando terminábamos la clase. Entonces ahí se juntaba con las amigas, mira, y esto era un jolgorio para él y una cosa tan simpática, y a mí eso me encantaba porque yo decía, bueno, si sirve para que tú tengas compañía, si sirve porque a lo mejor en tu casa, no sé, pues es difícil conversar estas cosas. Claro. Entonces vas a encontrarte con un grupo afín, donde vas a poder explorar el conocimiento. Por supuesto que al comienzo todo el mundo llega con sus propios conocimientos de otras escuelas, también lo quiere compartir, y ahí eso tiene que ver con la habilidad, ¿verdad?, de quien está a cargo, para que las personas de alguna manera se alineen en el conocimiento que se va a compartir, ¿verdad?, que se va a entregar.
Y allí ligerito el tiempo las personas se alinean muy bien, comprenden y ya se forma una energía. Y trabajar con personas de distintas partes del mundo es hermosísimo, es bello. Entonces esta energía de este foco de luz que se formó en Argentina y que de alguna manera tuvo una especie así como de salto cuántico, ¿verdad? Y que desde aquí se pudo, gracias a Dios, difundir. Entonces hace que se formen nuevos focos de luz en distintas partes del planeta y que se van uniendo, porque nuestra misión fundamental es la unión. Entonces nos vamos uniendo, los canales se van abriendo, el conocimiento se va entregando y las personas van obteniendo explicaciones para su vida, para las cosas que le pasan en la vida. Empiezan a entender que hay un sentido, que no somos personas sueltas aquí que nacimos por una casualidad y que las cosas